Te traigo otro estupendo video relacionado a los estrenos de anime que veremos a partir del mes de septiembre en la plataforma de Netflix, que poco a poco va trayendo una mayor cantidad de títulos de animación japonesa a su catálogo. Septiembre trae novedades tanto de animes originales como licenciados. Esto es Rincón Otaku y yo soy Andrés Benítez y damos inicio a los estrenos de anime del mes de septiembre del año 2020 en Netflix. Recuerda compartir el video para que lleguemos a muchas más personas y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Antes de iniciar, quiero recordarles que desconocemos si estos animes traerán algún doblaje, o si los mismos se irán sumando luego de sus respectivos estrenos dentro de la plataforma. Aún está pendiente el doblaje de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, dado que en los trailers nos presentaron el material en latino, el anime solo aparece con doblaje de España, y esto es debido a las limitaciones de muchos estudios de doblaje por las restricciones de la pandemia, así que calma, que eso llegará muy pronto. Ahora sí, iniciamos con los animes que se estrenarán el 1 de septiembre. El anime de Erased, también conocido como Boku Dake Gai Naimachi, llegará a la pantalla de Netflix en el mes de septiembre, para ser concreto a partir del 1 de septiembre. El anime cuenta con 12 episodios producidos por el estudio de animación A1 Pictures, bajo la dirección de Tomohiko Ito, y los guiones escritos por Taku Kishimoto, estrenada en el mes de enero del año 2016. La historia transcurre cuando la tragedia está a punto de llegar a la vida de Satoru Fujinuma, en donde él mismo es enviado de regreso varios minutos antes de que el accidente ocurra. El distante artista de manga de 29 años ha aprovechado este poder que llama renacimiento para salvar muchas vidas hasta ahora, involucrándose en una serie de acontecimientos que lo llevan a viajar 18 años al pasado e intentar resolver un momento que marcó su vida, que involucra secuestro y asesinatos. Pero como es bien sabido, alterar el pasado puede traer grandes consecuencias al presente. Se desconoce si el anime llegará en latino, pero sí sabemos que llegará subtitulado a partir del 1 de septiembre, así que a disfrutar del anime de Boku Dake Gai Naimachi. Fate Grand Order, Fierce Order, se suma a otro de los títulos del universo de Fate a la plataforma. Esta vez se suma Fate Grand Order, basado en el videojuego del mismo nombre, en donde la organización de seguridad Chaldea descubre que la humanidad se enfrenta a la extinción y envía a un nuevo recluta de regreso al pasado para salvar el futuro envuelto en una nueva guerra del Santo Grial. Este anime es una película especial que sirve como prólogo promocional para el videojuego, algo así como ocurrió con Final Fantasy XV Kingsglaive. La película es producida por el estudio Leidos. Disfruta de Fate Grand Order, Fierce Order en el catálogo de Netflix a partir del 1 de septiembre y llegará subtitulado y con idioma original. Y aún no sabemos si llegará con doblaje. Si no sabes cómo ver los animes de Fate, tenemos un video en el canal en donde explicamos cómo ver en 3 formas diferentes las rutas de Fate, por si quieres iniciar en el universo de adaptaciones de estas series. En la descripción y al final de este video te dejaré el enlace. Beyblade Burst Turbo, Let It Breathe, se suma al catálogo de Netflix una de las franquicias más exitosas. Beyblade suma a la temporada titulada como Beyblade Burst Turbo. Este anime ocurre 2 años después de la Copa Internacional de Bladers que ocurre en la temporada anterior de Beyblade Burst Revolution. La historia se centra en Eiger Akabane, un niño que creció en la naturaleza y después de encontrar y luchar contra Ball Aoi y su Wonder Wall Trick, se inspiró para convertirse en el Blader número 1 en el mundo. Junto con su base y Aquiles, su objetivo es luchar contra oponentes fuertes para vencer a Ball Aoi y convertirse en el campeón del mundo. Eiger comienza su increíble viaje. El anime ya cuenta con un doblaje en español latino, sin embargo desconozco si este mismo será el que se estrenará dentro de la plataforma de Netflix. El anime de Beyblade Burst Turbo llegará a la plataforma de Netflix a partir del 1 de septiembre. La segunda temporada del anime de Ao no Exorcist, titulada Ao no Exorcist Kyoto Saga, se sumará al catálogo de Netflix, también el 1 de septiembre.
La historia sigue a Rin Okumura, quien parece ser un chico ordinario hasta que un día es emboscado por los demonios. Su mundo se vuelve boca arriba cuando descubre que es el hijo de Satán. En este nuevo arco del anime, la historia gira alrededor de un demonio que en el periodo Edo mató a miles de personas. Ese demonio era conocido en el mundo espiritual y físico como el Rey Impuro. Para derrotar a dicho rey, de una vez por todas, se vieron en la necesidad de sellarlo y quienes llevaron a cabo esa acción fueron los Knights of the True Cross, los cuales lo dejaron sellado en la academia. Al pasar los años, el Rey Impuro fue robado del sitio donde se hallaba sellado y quien lo hizo tomó como rehén a un niño. Los hermanos Okumura intervienen para rescatarlo, pero conforme avanzan los acontecimientos descubren una conspiración que nunca se hubiesen imaginado. La segunda temporada del anime de Ao Exorcist llegará a la plataforma de Netflix a partir del 1 de septiembre. Enma, Norman y Rei vivirán su trágica aventura ahora en la plataforma de Netflix, ¿sí? Así como lo escuchas. The Promised Neverland, también conocido como Yakusoku no Neverland, estará en Netflix desde el 1 de septiembre para todos sus abonados. Una excelente noticia de la adquisición de esta licencia por parte de Netflix de este fantástico anime que ya podíamos disfrutar en la plataforma de Crunchyroll desde su emisión. Sin embargo, esta expansión de la licencia a Netflix hace que muchas más personas puedan disfrutar de este anime de forma legal y más ahora con la tan esperada segunda temporada que se estrenará en enero del próximo año. El anime cuenta con la historia de estos tres jóvenes quienes viven en un orfanato con la esperanza de crecer y ser adoptados por una familia. Aislados del mundo exterior, viven una utopía en una casa gigante en donde son alimentados, entrenados y educados, llenos de un gran conocimiento y sobre todo de mucho amor. Los niños poco a poco son seleccionados para irse del orfanato y vivir una mejor vida, pero todo cambia cuando Norman y Enma descubren que todo es una fantasía y que en realidad son llevados ante unos seres misteriosos que se alimentan de los cerebros más inteligentes de los pequeños, devorándolos apenas dejan el orfanato. Y es donde deberán idear un plan para escapar y llevarse a todos los niños del lugar e intentar comprender el mundo que les rodea. Sin duda, una de las mejores propuestas del estudio Cloverworks en cuanto a suspenso se refiere, así que no te lo puedes perder. The Promised Neverland llegará al catálogo de Netflix el próximo 1 de septiembre. Memorias de Idun. Un anime de producción española, llegará a las pantallas de España y a más de 190 países en simultáneo a partir del próximo 10 de septiembre. Se trata de Memorias de Idun, serie que Netflix anuncia como su primera serie original española de anime y que se basa en la trilogía literaria de Laura Gallego. La serie constará de 5 episodios de 25 minutos cada uno. El libro que adapta esta primera temporada es La Resistencia, que es el primero de los libros de la trilogía, y es el centro de la adaptación de estos primeros 5 capítulos. La historia de Memorias de Idun cuenta el viaje que emprenden Jack y Victoria para derrotar a Ashran el Nigromante, dueño legítimo de la tierra de Idun. Recuerda que Memorias de Idun se estrenará el próximo 10 de septiembre en la plataforma de Netflix. Dragon's Dogma. La adaptación al anime del famoso videojuego de Capcom llega con una de las insignias que forma parte de los Netflix Originals producidos por la compañía de streaming. La fecha anunciada para la compañía es para el 17 de septiembre. Los fans del videojuego ya pueden empezar a sumergirse en esta nueva adaptación en forma de serie animada. El dragón que apareció de repente después de más de 100 años quemó la aldea de Khazardis, reduciéndola a cenizas. Ethan se enfrentó al dragón para proteger a su amada familia, pero este robó su corazón. Enfrentamientos con diversas criaturas y con dragones serán los ejes centrales de la acción de esta historia. Este es un fragmento de la sinopsis que nos da la premisa del anime. Cabe resaltar que Capcom está involucrado en el desarrollo de la historia y que la misma es producida junto con Netflix con el estudio de animación Sublimation, estudio que ha colaborado con animes como Tokyo Ghoul y Psycho Pass en algunas secuencias que requerían de animación 3D CGI. Lo único que me causa un poco de inquietud sería el estilo de la animación que llevará esta serie, ya que luce similar a las producciones con 3D CGI que Netflix está realizando últimamente con Polygon Pictures.
y que de verdad deja mucho que desear por la falta de naturalidad en los movimientos y esas raras texturas que no terminan de agradar al público en general. Sin embargo, toca esperar a disfrutar de dicho material. Además, existe una gran posibilidad de que llegue con diversos doblajes, incluyendo el latino. El anime de Dragon's Dogma llegará a la plataforma de Netflix el próximo 17 de septiembre. Y bien, estos han sido todos los estrenos que nos traerá Netflix en cuanto a anime se refiere para el mes de septiembre. Así que hemos llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Deja tu pulgar arriba y comparte el video en tus redes sociales para que muchas más personas lo puedan ver y se enteren de los estrenos venideros en la plataforma. De esta forma, nos ayudarás a seguir creciendo. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon: Jorge Rendón, Josué Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo e Iván Orión por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace que te dejaré en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.